Buenas noches, Purim Sameach. 14, hoy día martes para miércoles 14 de Adar Aleph, 5765, y de febrero ¿cuánto? 22, de febrero del 05. Precisamente hoy, aunque no vamos a celebrar y festejar Purim como lo hacemos cada año con la lectura de la Megilá, ni con las botellas de vino, ni Shloach Manot, Matanot La'Evionim, lo vamos a dejar para el próximo mes, pero hoy se llama Purim Katán, y en Purim Katán no se dice Ana, no se dice Tajanun, en el rezo no se dice la confesión, como un día festivo, prohibido ayunar. Voy a leerles algo muy curioso que lo noté por primera vez hoy, el Shulchan Aruch, el Código de Leyes Judías, Ora Haim, que habla desde que la persona se levanta hasta que se va a dormir, desde que empieza la semana hasta que termina la semana, dijo Shabbat, fiestas, ayunos, lleva todo el calendario de la agenda de la persona, cómo debe conducirse. El último capítulo es el número 697. El capítulo 697 termina el Shulchan Aruch. ¿Cuál es el título del último capítulo? Es de un solo inciso. ¿Cuál es el título? En Ombrim Tejiná Beyudales Betetvav Shebe'adar Rishon. No se dice Ana el día 14 de Adar primero, y prohibido ayunar y hacer espera. Dice acá el Shulchan Aruch, Yom Yudales Betetvav, el día 14 y 15 de Adar primero. Normalmente Purim es 14 y 15 en Jerusalén, ¿sí? Cada año. El día 14 en todas las partes, y en Jerusalén es el día 15. Ahora, cuando hay dos Adar, hacemos mañana que es 14 y el jueves que es 15, se consideran días festivos. En Nofrim al Penem no se dice Ana, Ben Omrim Yan Hashem Beyom Tzara, de Asurim Be'esped, prohibido hacer esped, Doalenu, si llega a fallecer alguien no se hace, el luto sí, pero no se hace el esped, el discurso de llanto. De Ta'anit, prohibido ayunar. Abashat de Barim, él no alguien va. Pero el resto de las cosas, es decir, todo lo que es lo de Purim, Shloach Manot, Matanot La'Evionim, Adamisim, sacar el Sefer, eso no, eso se deja para el segundo. Y es Ombrim, hay quien dice, Shechayab le'arbot b'mishte b'simcha b'yud dalet shebe'adar rishon, que es obligatorio hacer fiesta, aumentar la comida de carne, mishte, un poco de bebida, y simcha en el día 14 de Adar Rishon. Ve'en noagim, que la gente no acostumbra, si es para que ustedes ya estaban enterados, y sí que no se acostumbra a hacer fiestas, pero hay quien dice que así es. Mikol Makom, de todos modos, aunque la costumbre es no hacer fiesta en Purim primero, y Arbet Tzat de Seudá, es bueno aumentar la Seudá en el Purim primero, Purim Katán, que de la Tzet y de Mahmirim, y había aunque fanáticos que son, para cumplir con los que dicen que hay que, entonces es bueno ser más estricto y hacer seudá extra, hacer algo más, que se note mañana la comida, que es una comida diferente. Si alguien te pregunta, oye, ¿por qué hoy carne asada? ¿Qué pasó hoy? Hoy es carne asada, es Purim Katán. ¿Y cómo termina el Shulchan Aruch? ¿Quién sabe cuál es la última frase del Código de Leyes Judías? Eso es para otra conferencia. ¿Cómo termina? Aquí termina con esto, faltan cuatro palabras. Vetov lev, es un versículo de Proverbios. Vetov lev mishte tamid, la persona que tiene buen corazón siempre está de fiesta. Mishte tamid, siempre. Tov lev, la persona que tiene buen corazón. Esto lo dijo el rey Salomón. El pasú completo es en Proverbios, Kol yemei ani ra'im, todos los días del pobre son malos, pero el que tiene buen corazón siempre está de fiesta. Entonces, ¿cómo tenía que haber dicho el rey Salomón? Todos los días del pobre son malos, todos los días del rico son buenos. No dices, todos los días del pobre son malos, y el que tiene buen corazón está siempre de fiesta. ¿A qué pobre se refiere? Se refiere al pobre que dice Pirkei Avot, es de Washida, Sameach Eko. ¿Quién es el rico? El que sabe disfrutar de lo que tiene. Entonces, ¿quién es el pobre? Pobre es el que siempre le falta. Pobre no es el que no tiene, pobre es el que le falta. Una persona puede tener menos y ser rico, y puede tener más y ser pobre.
Les dice el rey Salomón, todos los días del pobre son malos, aunque tenga mucho dinero, pero si le falta, no le sabe, lo que come no le sabe bien. De todos modos, la persona que tiene buen corazón, que está contento con lo que tiene, ese está siempre de fiesta. Así termina el Shulchan Aruch, así termina el código, así cierra el código de leyes judías. ¿Y en dónde lo cierra? En el capítulo específico que habla de Purim Katán, no de Purim Gadol. Como diciendo que el Yehudí, siempre que hay safek, que hay dudas, hay mitzvah de hacer segura, que haga segura. Hay un dicho que dice en hebreo, Lo tzarich sibah le'sibah. No hay que buscar causas para una fiesta. Cualquier causa es suficiente para hacer una fiesta. Si te están diciendo que hay una opinión que en Purim Katán hay que aumentar seguridad, pues haz seguridad en Purim Katán. Y van a ver cómo ese día se dará, que justo mañana no les van a dar ganas de comer. Van a decir, es que me duele el estómago, hoy voy a estar a dieta, hoy voy a estar justo, porque así es el día. Cuando es día de mitzvah, justo te da el dolorcito de estómago. Entonces prográmense mañana o al gaucho, o al esto, o en la casa. ¿Okay? Lo que quiero abordar, el tema que quiero abordar ahora es el siguiente. A ver, yo quiero entender qué quiere decir Purim Katán. Nosotros desde chiquitos fuimos educados que cuando hay dos Adar, Purim se hace en el segundo Adar, pero el primero es Purim Katán. A ver, quiero que me explique. ¿Es Purim o no es Purim? Es Purim Katán. ¿Cómo hay gente que dice? ¿Es judío o no es judío? No hay medio judío. ¿Es kosher o no es kosher? No hay medio kosher. Así hay gente que dice, no, es kosher y mal kosher. Si hoy es Purim, ¿y crees que dices mal Purim? Purim es una fiesta de conmemoración a un suceso que sucedió en esta fecha. Si sucedió hoy el milagro, pues hoy debe ser Purim. Si no sucedió hoy el milagro, sucedió el mes que viene, pues hoy no es nada. Así se me ocurrió preguntar esta pregunta hoy, analizando el tema de Purim Katán como adulto, no como niño. Es que como me entró de chiquito nunca lo analicé. Dije, así es Purim Katán, pero yo quiero entender. ¿Qué es Purim? Purim es celebrar un milagro que pasó en esta fecha. ¿Pasó en esta fecha o no pasó? Si pasó hoy, pues hoy es Purim. Y el mes que viene no es nada. Y si pasó el mes que viene, pues hoy no es nada. Buena pregunta. Purim Katán y Purim Gadol. ¿O es o no es? Ahorita les voy a decir algo nuevo, muy curioso. En realidad, el judaísmo es una religión muy especial, tiene cosas muy capciosas, interesantes. Estuvo un jajam invitado a mi casa este Shabbat, un rab de Israel, de Haifa, y en la mesa de Shabbat, el viernes a la noche vio que yo estaba repartiendo la motzi y las copitas de vino, y lo reparto en orden de mayor a menor, quién es mayor, y luego tenía invitado a mi cuñada con mis sobrinos, más eran muchos niños, y tenía que acordarme quién es mayor, a ver quién que levanta, tú estás en primero, tú cuando naciste. Se hizo todo un relajo de quién es mayor, quién es menor. Eso es muy bueno, es muy educativo para que aprendan que hay que respetar al hermano mayor, que el mayor está antes y el menor está después. Eso me enseñó el maestro Rab Hades cuando estuve yo en su casa, la mesa de Shabbat. Dice, la hora de repartir el kiddush es la hora de educar a respeto y a paciencia. Porque los niños se desesperan, siempre mi hijo chiquito, papi, yo, espérate, primero ahora primero luego el otro, hasta se acostumbran, que todo tiene su tiempo. Entonces estaba yo en la mesa repartiendo el vino, y me dice el jajam, te voy a contar una anécdota. ¿Cuál es la anécdota? Dice, yo nací cuate con una hermana, nacimos juntos yo y una hermana. Mi hermana nació, yo nací primero y después nació mi hermana. Sí, 5 minutos de diferencia. Pues según la verdad, ¿quién es mayor? El primero, que nació primero. Entonces la hermana menor tiene que respetar. Bueno, entonces cuando llegaba el kiddush de Shabbat, el papá siempre me daba a mí la copa y luego le daba a mi hermana. De repente llega un día, mi papá le da el kiddush primero a mi hermana y después a mí. Dije, papá, ¿qué pasó? Dice, lo que pasa es que ella ya es bat mitzvah. Y según la Torah se considera adulta, ya hay una en Kippur. Tú todavía no tienes bar mitzvah, tú ella tienes que respetar a ella. Ella es adulto y tú eres menor de edad según la ley judía. Tú eres menor de edad si puede ser una persona que tiene más años y es menor de edad. Ahí está tiene 12 años y medio y es menor de edad. La niña que tiene 12 y medio y es mayor de edad. Entonces ahora tú la tienes que respetar a ella. La mujer se hace adulto un año antes que el hombre.
por ese año, después ya otra vez ella tiene que respetarlo. Es una cosa curiosa. ¿Cómo puede ser un caso de que una persona que nació antes se considere menor al que nació después? Ese es el primer ejemplo. El señor este que nació antes que su hermana se consideró menor porque ella cumplió Bat Mitzvah y él no. Pero hay otro ejemplo muy curioso, que una persona que nació antes cumple años después. Cumple años después, no Bat Mitzvah. Cumple años después. ¿Cómo puede ser el caso? El caso es un año como hoy, que hay Adar primero y Adar segundo. Un niño nació el día 20, hoy, el día como ahora, 14 de Adar primero. 14 de Adar primero. Y luego otra persona nació el primero de Adar segundo, que es dentro de 15 días. Entonces el que nació hoy es mayor. Cuando llega el cumpleaños hay un solo Adar. El que nació el primero cumple 2 semanas antes del que nació el segundo. Es único, son cosas capciosas que hay en el judaísmo, que uno que nació antes puede ser menor a uno que nació después. Y ese año, pero el año que toque 2 Adar, otra vez va a ser mayor, pues se van a turnar. Un año este es mayor que este y un año este otro es mayor que el otro. ¿Ok? Ese es el concepto del judaísmo. Lo que quiero volver ahora al tema de la pregunta que empezamos. Yo quiero saber, el milagro de Purim sucedió hoy, entonces hoy es Purim. Sucedió el mes que viene, hoy no es nada. Entonces, ¿qué es Purim Katán? Fíjense qué curioso, en la Megilat Esther, todo tiempo que menciona el mes de Adar, dice, Lejodesh Shenem Astar U Jodesh Adar, al mes 12avo, que es el mes de Adar. En 4 veces, en 5 veces, cada vez que dice Adar, no dice Adar. Amán hizo un sorteo y el sorteo le salió el mes 12, que es el mes de Adar. Y todo el tiempo dice el mes 12, que es el mes de Adar. Si es el mes 12, que es el mes de Adar, hoy es 14 del 12. El mes que viene va a ser 14 del 13. Purim, dice la Biblia, es el 14 del 12. Entonces, con más razón vuelve la pregunta que tendríamos que hacer Purim hoy. ¿Qué pasa si una persona esta noche se equivocó en Arbit? Es muy raro que suceda, pero la halajá trae la hipótesis. Una persona se equivocó y pensó que esta noche había que celebrar Purim y dijo Ala Nisim en la mira. Tiene que repetir o no. Una persona que dijo Yaleh Yabo en un día que no es Rosh Chodesh, tiene que repetir. La tefilá no sirvió. Si agregó Yaleh Yabo, porque equivocadamente pensó que a Rosh Chodesh su tefilá no sirvió, tiene que volver a rezar sin Yaleh Yabo. ¿Qué pasa si una persona esa noche dijo por error Ala Nisim, Baratukat, Yacita, la botella, y uno de Jai, de Esther? Tiene que repetir o no tiene que repetir. Dice acá que no repite. ¿Por qué? Dice, por ser que originalmente Purim tendría que ser hoy, porque hoy es el mes 12. Entonces, por eso, aunque no es Purim hoy, pero como originalmente sí tendría que ser, no repite. Bueno, entonces, por eso no es. Aquí es la pregunta, ¿es o no es? Entonces les voy a decir hoy un secreto grandísimo que es nuevo para mí. Para mí es nuevo, totalmente nuevo. 45 años llevando a cabo Purim. Bueno, de bebé no me acuerdo, pero desde que hice uso de razón. Y nunca sabía lo que les voy a decir ahora. ¿Por qué se llama Purim? ¿De qué palabra viene la palabra Purim? Así dice la Megilá. Al-Ken Kareu Layamim de Purim Hashem Pur. Estos días fueron llamados Purim. La palabra Pur, ¿qué quiere decir Pur en hebreo? Sorteo. Porque Amán, cuando quiso escoger un día para aniquilar al pueblo de Israel, para el decreto antisemita más grande que hubo en la historia, que fue el de Amán, hombres, mujeres, niños, no dejaba a un judío vivo, y tenía la posibilidad de hacerlo y la autoridad, porque estaban todos bajo el dominio persa. Y el rey persa, Ahasverosh, le dio el anillo, está todos en tus manos. Él hizo un sorteo, escogió una fecha, él era astrólogo, él creía en las fechas, escogió una fecha, y la fecha le salió en el sorteo el mes de Adar. ¿Okay? Y ahora viene la sorpresa. Dice el Talmud Yerushalmi
Apunten la referencia y publíquenlo porque va para estar. Talmud Yerushalmi, Masejet Megilá, hoja 7, columna 1. Lo acabo de ver ahorita y me lo dijo el jajam este que estuvo en mi casa en Shabbat. Dice Yerushalmi que el año del milagro de Purim era un año que había 2 Adar. Cuando Amán hizo el sorteo y le salió el mes de Adar, ¿qué mes de Adar le salió? ¿El 12 o el 13? Por eso la Megilá todo el tiempo recalca, dejó de Shenem Atar por Shabbat. Adar, el que es el 12, no Adar el 13. El sorteo de Amán le salió el 12, el Adar Rishon. Quiere decir que el decreto de Amán de destruir, aniquilar y matar a los judíos, ¿cuándo fue? Hoy. El decreto de Purim fue hoy. Entonces, si el decreto de Purim fue hoy, ¿cuándo teníamos que celebrar Purim? Teníamos que celebrar Purim hoy. Entonces pregunta el Yerushalmi, entonces, ¿por qué celebramos Purim el segundo mes de Adar? Dice, para unir la salvación de Amán con la salvación de Egipto. Purim con Pesach. Que esté el mes de Adar de la salvación de Amán y el mes de Nisan la salvación de Paro, de Egipto. Para que haya Tesmoj Geulá de Geulá. Para que haya 2 meses de Geulá. 2 meses de salvación juntos. Por eso hacemos Purim el segundo mes. Quiere decir, si nos vamos según las fechas, hoy fue el decreto. Y hoy fue el día que se volteó la que se da, todo fue hoy. Por eso Purim Katán es un día importante, es la fecha, hoy es la fecha. Nada más que para festejarlo con la lectura de la Megilá, con Mishloach Manot y Matanot Le'Evyonim, lo dejaron para el segundo. ¿Para qué? Yo pienso, probablemente, no sé, se puede agregar algo a lo que dice el Talmud, y para cerrar el año con broche de oro, porque el otro mes es el que cierra el año, ¿no? Cerrar el año con una fiesta, cerrar el año con la fiesta de Purim. En realidad tendría que ser Purim hoy, porque hoy es 14 del 12, y el año del milagro fue en el mes 12, pero por ser que los Jajamim quisieron cerrar el año con alegría y quisieron juntar la alegría de Purim con la alegría de Pesach, lo pusieron para el segundo. Eso nos da a nosotros la pauta de que hoy sí es un día importante en lo que es la fecha. Hoy es la fecha de Amán. Hoy es la fecha de Amán. Amán escogió una fecha difícil para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el 7 de Adar murió Moshe. Pero Amán sabía que el mes de Adar está pegado a Nisan y viene la salvación. Entonces, ¿qué hizo? Dijo, el mes 12 no está pegado a Nisan. Entonces él escogió el mes de Adar que murió Moshe, pero no que está pegado a Nisan. Hoy, el 12, Jodesh Shanim Atar, lo Jodesh Shloshazar. Esa es la novedad para la conferencia de privilegio de pocos. Para que vayan y lo divulguen. O sea, oye, el milagro de Purim fue en el primer Adar o en el segundo Adar. Pues ¿quién dijo que hubo 2? Yerushalmi, Masejet Megilá, hoja 7. Hubo 2. ¿En cuál de ellos fue el milagro de Purim? En el primero. Entonces, ¿por qué festejas el segundo? Todo eso no lo sabes, ve a la conferencia de Ramal los martes y vas a aprender. ¿Ok? Ahora, todo esto fue como una introducción para llegar al tema. El tema que quiero llegar ahora es el tema que dijimos, anunciamos la semana pasada y vamos a continuarlo, es el siguiente. Quiere decir que el decreto de Amán de destruir y aniquilar al pueblo de Israel, que fue el decreto antisemita más grave que hubo en la historia, así tal cual como lo escuchan, más, fue cuando el pueblo de Israel corrió un peligro real de extinción. Digo real porque no era real aquí abajo, era real ahí arriba también. Así trae el Talmud que Mordejai a Yehudí salió a llorar por las calles y se encontró al Yahweh y le dijo, quiero saber si este decreto es de un desgraciado aquí o está ahí arriba. Dijo, ya está sellado ahí arriba. Le preguntó Mordejai a Yahweh, ¿está sellado con barro o con sangre? Le dijo, con barro, con lodo. Dijo, si está sellado con barro, se puede diluir. Se puede con lágrimas, las lágrimas diluyen el barro. Si está sellado con sangre, ya es más difícil. Entonces, cuando yo oyó que era con barro, fue y decretó algunos. Esto quiere decir que había un decreto celestial. Tenemos un cassette que ya lo conocemos, se llama Decreto Irrevocable, de que cada año se posterga por un año. Era la peor sentencia de la historia que hubo
contra el que era una sentencia celestial y que aquí abajo estaba a punto de llevarse a cabo de aniquilación, extinción del pueblo judío. No se puede, porque Hashem hizo un milagro que siempre los judíos en la diáspora estemos desparramados en todas partes del mundo. De manera, dice la Gemara, dice, Gesed Asá Kadosh Baruj Hu, hizo un favor Dios con el pueblo Israel que los dispersó en Juan, para que así nunca los puedan extinguir. Es imposible extinguir al pueblo de Israel, porque si se cuenta con los americanos, los rusos no, si los rusos, los americanos, y luego los de acá, los de África, en Australia, siempre va a quedar un grupo que van a seguir el Sefer Torah y van a volver a formar el pueblo de Israel. Pero en la época de Amán, estaban todos concentrados bajo un solo reino. Sheva Be'esrim Umeane, 127 estados, todos los judíos de punta a punta estaban ahí, bajo el reino del rey Ahasverosh, bajo una sola jerarquía, una sola autoridad. Por eso el peligro era real. ¿Cuándo fue eso? El 14 de Adar. ¿Qué hará primero? ¿Y por qué? ¿Por qué el cielo estaba sentenciado esta orden? Esta pregunta se la preguntaron los alumnos a Rabbi Shimon Bar Yochai. Shalut Talmidad de Rabbi Shimon Bar Yochai, le preguntaron los alumnos a Rabbi Shimon Bar Yochai, que hizo la Kabbalah, que hizo el Zohar. Mi Penemán y Jaibu, ¿por qué razón estaban sentenciados los judíos de aquella época a la pena máxima, a la aniquilación clayada, al exterminio? ¿Por qué? Hubo dos respuestas ahí en el Talmud. Hoy vamos a dar una de las respuestas. Una respuesta, Mi Pené Sheishtahabu Latzelen, porque se aposternaron a una figura. El rey Nebuchadnezzar de Babel, esto fue en la época de Galut Babel, el 30 de Babel, hizo una figura de idolatría, dijo, todo lo que no se aposterna lo voy a mandar. Y los judíos, para quedar bien y para protegerse, se hincaron a la Avodat Zará, y la Avodat Zará es uno de los pecados que hay que dejarse matar y no hacerlos. Por ser que cometieron el pecado de idolatría, por eso fueron sentenciados a... Vino Rabbi Shimon Bar Yochai y dijo, pero ellos lo hicieron nada más por fuera, no lo hicieron por dentro, lo hicieron nada más para salvarse, como en la época de la Inquisición, los marranos que lo hacían por fuera para salvar su vida. Lo hicieron en forma de teatro. Ellos no es que ellos creían en esa figura, hicieron teatro de idolatría. Le contestó Rabbi Shimon Bar Yochai, sí, también Dios les hizo teatro de exterminio, no los exterminó. Teatro, como si fuera. Ustedes hicieron como si fuera idolatría, yo lo voy a hacer como si fuera que lo van a exterminar. ¿Que sientan? ¿Verdad que no te gusta? Pues a mí tampoco me gusta quedar en teatro de idolatría. Así está en el Talmud, en Masejet Megillah. Esto viene relacionado con la serie de charlas que empezamos la semana pasada. La semana pasada explicamos que la pregunta que pregunta Rabbeinu Abraham Ben Rambam, hijo de Maimónides, dice, la mente, el cerebro está sediento para saber de las 613 mitzvot que hay en la Torah, ¿por qué Dios escogió estas 10 que están en las tablas de los Lujot Haedut, los 10 mandamientos? ¿Por qué estos 10? ¿Por qué Dafka estos y no otros? Hay 613 mitzvot. ¿Por qué Hashem escogió esto? Así dice él. Y no solamente eso, todo el lugar, como dijimos la semana pasada, lo explicamos con amplitud de que no estuvo que escuche el CD, toda la santidad del lugar más sagrado de los sagrados, el Kodesh HaKodashim, donde entraba el Kodesh HaKipur, ¿en qué radicaba? En que había un arca con las tablas que tenían los 10 mandamientos. En esta perashá, Vaiten Moshe, le entregó a Moshe, que jalotó de la Peritón, cuando terminó de hablar con él en el monte Sinai, Lujot Haedut, las tablas de la ley. Lujot eran tablas de piedra que Tuvim Betzvah Elohim, escritas, manuscrito de Dios, única manuscrito de Dios que hubo en la historia. Se los dio a Moshe, bajó Moshe, y ahí ya nos cuenta que lo peor, el acto de Cerro de Oro está en esta perashá que viene la semana que viene. Entonces el Rabbeinu Abraham Ben Rambam dice, lo dijimos la semana pasada, dice que él estudió bien el tema porque estaba sediento a entender por qué Hashem escogió estas mitzvot, y encontró que de los 10 mandamientos deriva toda la Torah, todo, y explica qué mitzvot derivan del primer mandamiento a Anoji Hashem. Eso fue la semana pasada, la conferencia se llamó, la están repartiendo ahí en la entrada, creo que algunos tienen así, se llama el primer mandamiento. Ahí explica cómo de yo soy Dios derivan
decenas de mitzvot, casi 100 mitzvot. La mitzvah de Tefilá, de Yetziat, hay una lista de cosas que le dijimos la semana pasada en la charla y la explicamos. El que quiere, que escuche sí. Hoy nos toca el segundo mandamiento. El segundo mandamiento, ¿cuántas mitzvot derivan del segundo? El primero derivan casi 100 mitzvot, como dijimos. Del segundo mandamiento, ¿cuántas mitzvot derivan? Pues dice Rabbeinu Abraham ben Aramba, del segundo mandamiento, que es no tendrás ídolos ajenos, figuras, no te puedes aposternar al cielo, a la tierra, a todo lo que hay arriba y abajo. De eso derivan muchas mitzvot. ¿Cuántas mitzvot derivan? Pues el Rambam Maimónides, en el libro Mishneh Torah, en el tratado, tiene un tratado especial de Alajot Avodat Zarah, leyes de idolatría, porque hay personas que piensan que esto no es idolatría. Como un ejemplo así sencillo, el Talmud dice que los goyim idólatras acostumbraban a hacer figuras como monumentos, figuras que eran figuras de Avodat Zarah, que sacaban agua de la boca, ¿se acuerdan? ¿Okay? Para que la gente venga a tomar agua, y cuando toma agua es como que la está besando. Esa era la idea, para eso estaban hechas así, que era una forma de venerar, como que el agua viene de esa figura, y como que la estás besando y adorando. Dice el Talmud que está prohibido tomar agua de esas figuras, y aún si te estás muriendo de sed, muriendo, que si no tomas te muere la persona, que no tome agua, porque es uno de los pecados de dejarse matar y no hacerlo. Entonces hay cosas que la persona ni siquiera tiene idea, ni siquiera se imagina que es Avodat Zarah. No se imagina. Todo tipo de figuras que tiene uno en la casa. Entonces, en el Ajot Avodat Zarah, dice el Rambam al principio, Yesh Bichlalam Hamishim Ve'echad Mitzvot. Hay 51 mitzvot en la Torah, de las 613, 51, es el 8%, está relacionado con Avodat Zarah. Shete mitzvot hacer, 2 mitzvot activas, 49 mitzvot lo hace, 49 mitzvot es decir, de no hacer. Y empiezan el Rambam a mencionar, Shelo lifnot achar avodat kohanim, no dirigirse detrás de Avodat, no se puede ni pasar ni entrar a un lugar de Avodat Zarah. Shelo latur, no leer libros de Avodat Zarah, ni siquiera interesarse y curiosear. Oye, quiero ver cómo hacen los budas, cómo hacen, nada más así por curiosidad. Shelo legatek, shelo ya'abod otat v'chavatá, shelo yishtahavela, no hacer figuras, no esto, una lista de las 51 mitzvot. Entonces, podemos contestar, ¿por qué Dios puso en el segundo mandamiento, este mandamiento, no tendrás idolatría? Porque de esto derivan 51 mitzvot, es el 8% de toda la Torah, de todas las mitzvot de la Torah. Entonces, eso amerita de que esté en los 10 mandamientos. Y con esto podríamos terminar la charla. ¿Les conforma? Okay. Y si alguien te pregunta, oye, ¿por qué pusieron estos 10 mandamientos? Porque de ahí derivan todo. Del segundo mandamiento derivan 51 mitzvot, ya es suficiente causa. Pero no nos conforma. ¿Por qué no nos conforma? Porque, primero que todo, no es solamente cosa de cantidad, hay algo más. Los 2 primeros mandamientos son los que el pueblo de Israel escuchó de boca directa de Boreolam. Los otros ya lo escucharon a través de Moshe, porque no aguantaron, no soportaron. Decimos Torah Sibalanu Moshe, Torah nos enseñó a nosotros Moshe. ¿Cuánto suma la palabra Torah? 611. La Taf es 400, la Vav es 6, la Resh 200, 611. 611 mitzvot nos enseñó Moshe. ¿Son 611? Entonces, ¿cómo? Torah suma 611. Dice la Gemara en Masejet Makot 22, columna 2. 611 nos enseñó Moshe, Torah Sibalanu Moshe, y 2, Akadosh Baruj Hu, directo, no a través de Moshe. Quiere decir que los 2 primeros mandamientos, por decirlo así, todos fuimos competencia de Moshe. Moshe fue el hombre único profeta que hablaba boca a boca con Dios, cara a cara. Pero los 2 primeros mandamientos, todos nosotros, todo el pueblo de Israel de esa época, y las almas nuestras que estuvieron ahí, escucharon de Dios directo. Yo soy Dios, entonces quiere decir que el segundo mandamiento, aparte de ser parte de los 10,
tiene la peculiaridad de haberlo escuchado directo de boca de él. Entonces merece un análisis más profundo. ¿Por qué es tan importante este segundo mandamiento? Es más, yo les voy a decir a ustedes, cuando yo leo los 10 mandamientos en la fiesta de Shavuot, en el Sefer, aquí lo leemos precioso, las paredes tiemblan, lo leemos con mucho entusiasmo y todo, y también cuando se toca la Perashá Yitro y la Perashá de Hanan, a mí un poco me desagrada que estoy en un nivel tan alto y tengo que escuchar hablar de idolatrías, de figuras, y imaginarme a Chucho o quién sabe qué, y decir, no hagas esto y no hagas... Oye, pues este no es mi nivel. No es mi nivel. Acepto que me digan yo soy Dios que saqué de Egipto. Dime Shabbat, también, no jures en falso, todavía me queda a mi nivel. Respetar a tu padre y a tu madre. Pero no hagas idolatría. No me interesa, no me llama la atención y no me queda el saco. Por eso me llama la atención investigar el segundo mandamiento. La Gemara dice, Colaco es toda persona que se enoja y se altera en su enojo y actúa enojado, Yehebe eneja que ilu obed abodaz dará. Tienes que verlo como si fuera idólatra. Si tú eres una persona que hace coraje y te lo quieres describir a esa persona, descríbelo como si fuera que el domingo se fue a misa y fue y besó la cruz y ya me dijo Dios, así descríbelo ante tus ojos y tienes que verlo. Oye, una cosa es enojarte y una cosa es enojarte. ¿Qué me estás diciendo? Dice la Gemara, así es el Yetzerará. Hoy le dice enójate, mañana le dice enójate más, luego pasar, hasta que al final lo lleva allá, lo lleva a lo peor. Entonces cuando tú ves a una persona enojándose, lo puedes calificar de idólatra. Entonces, en otras palabras, cuando tú te enojas, estás transgrediendo el segundo mandamiento. Entonces ya nos empezó a quedar un poco claro. Igual hay que entenderlo, todavía no lo entiendo. Yo todavía no entiendo por qué el que se enoja es como idólatra, no me entra. Después que demos la explicación van a ver, pero ahorita por esto todavía hay gente que dice, bueno, yo Baruch Hashem no padezco de esa enfermedad del enojo, yo sé controlarme, cuando estoy enojado me lo aguanto, no soy... Dice el Talmud, esta sí me da miedo de repetirla. Kol mi sheyesh bo gasut aruach. Toda persona que tiene soberbia, orgullo, tienes que describirlo como idólatra, como Obed abodaz dará. Shenemar, como dice el Pasuk, lo yebeja el zar, que no haya dentro de ti un Dios ajeno. ¿Qué es dentro de ti? ¿Cuál es el Dios ajeno que está dentro de la persona? Su orgullo. Eso es la idolatría. La persona orgullosa se está autoidolatrando. Eres idólatra de sí mismo, de su propia figura. Entonces, ¿nos queda el saco o no nos queda el saco? Ahora sí. Ahora, cuando lea yo el segundo mandamiento y dice, no tendrás otros ídolos, tradúcelo en lenguaje actual. No te enojarás y no serás orgulloso. ¿De qué nos queda a todos? Pero todavía no entendemos por qué idolatría y enojo, idolatría y orgullo están relacionados. ¿Cuál es la relación? Hoy van a escuchar ustedes algo totalmente revolucionario. Es nuevo, preparado especial para este grupo, y no es tan nuevo porque lo dije el Shabbat pasado en la tarde, pero en Shabbat no grabamos por motivos de religión. Shabbat no se graba. Entonces, primera vez que se habla en público que se va a grabar y va a llegar a oídos de miles de personas desde Hashem Yisbaraj. Escuchen este mensaje porque puede cambiar la vida de muchas personas. Cuando nosotros hablamos del tema de idolatría, llegamos en esta perashá que vamos a leer Shabbat que viene, es una perashá muy triste, muy bonita pero muy triste. 40 días después de haber escuchado la voz de Hashem, que dijo, yo soy Dios, no hagas figuras, nada más y nada menos. Ese pecado de cerro de oro, Egel, pues dice la Gemara, es insólito una novia
que le es infiel a su marido debajo de la jupá. En el banquete de la boda se fue con otro. ¿Se ha escuchado igual? Con el vestido de novia. ¿Se ha escuchado? En el mundo más liberal, pues hay unión libre, ok, no hay boda. Pero que en la boda la novia se escape media hora, una hora con otro, con su vestido de novia, eso es lo que hizo el pueblo de Israel en Arsenal. Todavía estaban ahí está la gente, no acabó la fiesta. Moisés subió a traer, no acabó todavía, está la novia, está la novia de Monte Sinai, todo cercado, todo está en vivo. Este es el becerro de oro, este es el que sacó de Egipto. No nos entra en la cabeza cómo personas cultas pueden llegar a creer en tonterías, en muñecos, en figuras. La historia del famoso, el primer hombre anti-idólatra, ¿quién fue? Que luchó contra la idolatría, ¿quién fue? Abraham. ¿Quién era el idólatra? Su papá. Su papá no más era idólatra, era fabricante, y ahí era su negocio, aparte de eso era, por su era un judío, aparte de eso era, aparte de idólatra, aficionado a la idolatría, fabricaba las figuras, y ese era su negocio. Un día le dijo a Abraham, te dejo aquí encargado, te tengo que enseñar a chambear, encargado del negocio. Viene una viejita a comprar, una viejita de 80 años a comprar una figura. Le dice, ¿me das una figura? Dice, ¿de cuál quiere? Dice, depende del precio. Ya es el primer síntoma de falsedad. Una cosa sagrada no se pregunta el precio. Depende del precio. Dice, mira, la más alta cuesta 300, la más baja cuesta 200. Dice, bueno, dame la de 200, la más baja. Dice, ¿para qué la quieres? Le pregunta Abraham a la viejita. Este es el hijo que va a hacer negocios. ¿Para qué la quieres? Le dice, ¿cómo para qué la quiero? Porque ese muñeco es Dios. ¿Cómo es Dios? Dice, sí, ese muñeco es el que me creó a mí, que creó todo. Dice, perdón señora, este muñeco mi papá lo fabricó hace una semana, yo lo vi. Entonces, ¿cómo él te va a hacer aquí? Le dice la viejita al chamaco ahora. Pues sí, chamaco, tienes razón. No lo había pensado, bye. Y se va. Y así va entrando un cliente tras otro y ahora lo convence. Dice, ¿quieres comprar esto? ¿Por qué pagas? Eso es un engaño. Lo que te estoy vendiendo es un engaño. No lo compres. Pues, por supuesto, no vendió nada. Y sabía que la noche papá va a venir a ver la caja. ¿Cuánto vendiste? Una mercancía que se vende era pan caliente. En esa época era un mundo lleno de idolatría. ¿Qué hizo Abraham? La famosa historia. Agarró una olla. Primero que todo destruyó todos los muñecos y dejó nada más al más alto. Agarró una olla de comida con un cucharón, se lo puso en la mano a la figura más alta y la olla de comida. Cuando llegó el papá dijo, ¡mi negocio! ¡Mi fábrica! ¿Qué hiciste? Hijo. Dice, papá, no te enojes, te voy a explicar, por favor. Dice, no sé, yo les puse de comer. Y se empezaron a pelear. Y vino el más grande, agarró el garrote y lo deshizo a todos y se quedó con la olla. Ahí está la olla, dice, déjate la babosada, si esto ni se mueve ni es. Dice, papá, escucha lo que está diciendo. Dice, bueno, entonces, ¿cómo va a ser Dios? ¿Cómo va a crear el mundo y cómo va a ser? Dice, sí, hijo, tiene razón. Entonces, ¿cómo puede haber gente culta, inteligente, que pueda creer en figuras? Esta pregunta, ¿cómo se gestó el concepto de la idolatría? Hay que pensar un poquito. Adán Arishon no era idólatra, porque Dios lo fabricó. Su hijo de Adán tampoco no era idólatra. ¿Cómo va a ser idólatra? De repente una figura, ¿qué? ¿A quién? ¿Cómo llegó la gente a creer en la idolatría? Esto lo dice Maimónides al principio del Jot Avodat Zarah. Es básico para entender toda la raíz de la historia del mundo. Está basada en la formación de la idolatría, y cuando venga el Mashiach, como dice el Pasuk, Ve'ailin, Karot y Karetun, todas las figuras se van a desbaratar. Letaken olam bemalchut shaddai. Va a haber un solo Dios. Vaya Hashem bemelech kol haaretz y Hashem echad u'shmo echad. Es toda la historia. El mundo empieza con el problema de la idolatría y termina cuando se deshaga la idolatría y sea un solo Dios. ¿Qué es esto? ¿Qué es este concepto? ¿Cómo se gestó? ¿Cómo empieza? ¿Por qué? ¿Quién lleva a la persona a creer en un muñeco?
Dice Maimónides, escuchen qué interesante que está, es interesantísimo saber esto. Y van a ver el Musar que vamos a sacar. Dice así: Bimé Enosh, dice Rambam, en la época de Enosh fue el nieto de Adán. Adán, Shet, Enosh. Así está en Crónicas, porque Caín mató a Abel, la séptima generación de Caín se borró, no quedó nada. El mundo viene de Enosh, Adán, Shet, Enosh. En la época de Enosh, Ta'u bene Adán, Ta'ud Gadol, el mundo, la persona, la humanidad, cometió un error muy grave. Se equivocaron, erraron. ¿Cuál fue el error? Y los hajamim de esa generación, los sabios de la generación, también cayeron en la trampa, en ese error. Enosh Asmo, el propio Enosh, el nieto de Adán, Minatorim era también de los que estaban errados. También él cayó en la trampa. ¿Cuál es la trampa? Este fue el error de ellos. Ambrú, ellos dijeron: Oíd la Elohim Barak Ojabim Elu, por ser que Dios creó las estrellas, de Galgadim y los planetas, Leanhig Taolam, para dirigir al mundo, Benetanam Bamaró, los colocó en un lugar tan alto, Vejalak Laem Kabod, y el Hashem le dio tanta fuerza y tanto poder a los astros, Vehem Shamashim, y son como sirvientes, son ministros de Hashem, Amshashim Lefanab. Entonces ellos merecen Reuim Hem Leshabeham Ulfarah Lachlok Laem Kabod. Ellos merecen ser honrados. Hashem le confirió poderes especiales a los astros. La astrología es verdad, existe la astrología. Koach Uranatan Bahem Liot Moshrim Bekeres Tedel. Hashem le dio fuerza a los astros para dominar. Es verdad que hay estrellas y que todo se maneja con estrellas y que todo está escrito en las estrellas. Las personas tienen, y hay gente que nace bajo este signo y otro signo. Todo es verdad. Y es verdad que el Sol es poderosísimo y la Luna es poderosísima y Marte y Júpiter y Saturno y todo el sistema. Entonces la gente dijo: oye, si Dios le dio tanto poder al Sol, a la Luna, a las estrellas, quiere decir que son sus ministros. Es como un presidente, un rey, que dice: tú vas a ser ministro de economía, tú vas a ser ministro, te doy el poder, te doy la autoridad. Entonces, el honor al rey es que respeten a sus ministros. Cuando yo estoy dándole respeto al ministro, le estoy dando respeto al rey. Entonces yo digo: mi querido Sol, mi adorado Sol, ¿por qué? Porque el Sol es ministro del rey, de Melech Malkah Menachim. Entonces, para Dios es un honor que estén honrando a sus ministros. ¿Es lógico o no es lógico? Pues muy lógico. Y es verdad, Hashem le dio mucho poder a los astros. Nosotros decimos varias veces en los salmos que Dios es el Dios de los dioses. ¿Han visto eso? Elohea Elohim. Y una persona me preguntó: ¿cómo es Dios de los dioses? Que hay otros y este es el Dios de los dioses. Entonces explican ahí todos los comentaristas. Dioses le llamamos a poderes más poderosos que la persona. ¿Okay? Entonces existen poderes sobrenaturales, que es el sol, la luna, las estrellas, la astrología, todo existe. Y Dios es el Dios de los dioses, está por encima de eso. Pero no es que no existe, sí existe. El que reniega el poder de las estrellas está equivocado, porque no sabe nada. Sí existe poder. Entonces esta gente dijo: si Hashem le dio tanto poder a las estrellas, son ministros de él. Si son ministros de él, el honor al rey es que honren a sus ministros. Por eso vamos a empezar a rezarle al sol y a alabar al sol y a alabar a la luna y a hincarnos a él como servidores de Dios, como ministros de Dios. ¿Okay? Que Moshe Amelech Rotze, así como el rey quiere que respeten a sus más cercanos. Que van a alabar de Alibam. Cuando se les ocurrió esta idea a esta gente, dijeron: bueno, pues vamos a hacerles korbanot, sacrificios al sol, sacrificio a la luna. Todavía va bien. Desde allá, Ikar Abodat Kohabim. Así empezó el concepto de la idolatría, de servir y adorar estrellas. De Cana y Umbrim, y todos los curas principales, los Kumarim, que cuando la gente decía: oye, ¿por qué adoramos al sol? No, el sol no es Dios. El sol es un ministro de Dios, y el Dios quiere que honren a sus ministros. Es la voluntad de Dios que honren a sus ministros.
Nunca negaban la existencia de un Dios superior, sino decían, bueno, ok. Ahora, ¿qué pasó? Después que corrieron los días, ¿sí? Entonces ellos decían, ¿sabes qué? Es muy fastidioso cada vez que quieres rezarle al sol, hacer así, y luego te tienes que tapar los ojos como no lo puedes ver, y luego la luna también. ¿Sabes qué? Más fácil, vamos a dibujar un sol. Y vamos a rezarle al dibujo pensando en el sol, que es el ministro de Dios. Entonces es más fácil, en vez de hacer así, si oye sol, qué grande que eres, aquí está el dibujo, ahí está el sol, ahí está la luna, para no tener que hacer así. Y los curas siempre les decían, no vayan a creer que esto es Dios. Si Dios es el que está en el cielo y el sol es el ministro de Dios, y ese es el dibujo que hace alusión. Pero después empezaron a venir profetas falsos y decían, a mí se me descubrió en el sueño la figura tal que digo que representa a Júpiter. Júpiter está representado por ejemplo, por una víbora. Y dijo que ustedes dibujen la figura de la víbora, y cuando se acostumbran a la figura esta, piensen en Júpiter, y Júpiter es el ministro de Dios, y te va a mandar bendiciones y esto y lo otro. Otro decía, yo soñé esto, yo soñé el otro, y empezaron a hacer figuras y figuras y figuras, y se pasaron 3 o 4 generaciones, hasta que la gente ya solamente creía en las figuras, y se les olvidó de que esto representaba al sol, que el sol es el ministro de Dios, y la gente pensaba que eso es lo que tiene la fuerza. Así es como se gestó la idolatría. Si el error, como se gestó la idolatría, no malintencionado, no fue malintencionado. Si los primeros que fundaron la idolatría decían, es honor para el rey que honren a sus ministros, que den respeto a sus ministros. Después hicieron el dibujo, y después hicieron otros dibujos, y así llegó la idolatría, y por eso Dios tanto recalca, lo y el dejá, lo y majerim al no hagas figura, Hashem Bashamay, nada del cielo, ni nada bajo la tierra, ni lo que hay en el mar, ningún tipo de figura. Ok. Segundo mandamiento. Acá viene la pregunta, y esta es la pregunta del siglo, y la respuesta del siglo, y van a ver por qué la historia del mundo depende de este segundo mandamiento. ¿Por qué el Mashiach depende de esto? La pregunta es, estas personas que fundaron la idolatría, ¿su intención era buena o era mala? Era buena. ¿Cómo de una persona que tiene buenas intenciones le sale algo tan grave? Si la intención de ellos era dar honor al ministro de Dios, que es el sol, ¿cómo de una cosa hecha bien, con buenas intenciones, sale algo malo? Es decir, si una persona de nosotros quisiera decir, quiero alabar al sol como ministro de Dios, ¿qué tiene de malo? Yo no le diría nada de malo. Yo seguramente, si estuviera en la generación de Enosh, hubiera incurrido en el mismo error. Yo, Shaul Malek, hubiera dicho, sí, sol, ministro de Dios, te alabo, mira qué poder tienes, yo así haría, porque como ministro de Dios, no como idolatría. ¿Dónde está el meollo del error? Escuchen esto porque está nifla. Cuando viene el ministro, si llega a llegar aquí el ministro de Economía o el ministro de Cultura, aquí a la Marcela, le tenemos que dar honor. ¿Por qué? Porque es el ministro del presidente, estamos dando honor al presidente a través del ministro. Okay. Entonces llega el ministro, sí señor ministro, pase, aquí está el ministro de Cultura, no sé ni cómo se llama, ok, todo su nombre, le damos honor. Pero ¿qué pasa si viene el ministro de Cultura junto con Fox? Entran juntos. Y yo digo, bienvenido el ministro de Cultura, es un gran hombre. ¿Qué es eso? Pena de muerte. Es una ofensa al presidente. Pero ¿cómo? Es lo mismo. No. Sí es honor para el presidente que honren a sus ministros en su ausencia. Pero en su presencia es una falta de respeto. Si tú honras a un ministro en presencia de su... Nunca puedes ahorrar al comprador de Liverpool frente al gerente. ¿Es estrategia o no? Tú vas y le haces email. Si ya está una más superior a la esquina de abajo, es una ofensa mayor. Sí tienes que darle honor a una persona que tiene un puesto, mientras no esté su superior al lado de él.
Es regla mundial internacional. Pregunten, consulten. Es regla de conducta. Cuidadito con rendir honor a un inferior frente a su superior. En su ausencia es mitzvah, en su presencia es avera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿dónde está la raíz de la falla, de la idolatría? Dicen, si Dios puso al sol como ministro, entonces yo al adorar al ministro estoy adorando a Dios. Pero eso en la ausencia de Dios. Dice, ¿cómo dice el segundo mandamiento? Lo yeleja Elohim ajerim al panay. No puedes tener otras figuras en mi cara. ¿Qué quiere decir en mi cara? Si tú puedes tener una figura donde yo no sé, adelante. Pero mientras yo esté presente, no puedes dar honor a nadie. ¿Y dónde estoy presente? En todas partes. Entonces no hay lugar donde pueda hacer una figura. Entonces, ¿cuál fue toda la raíz de la idolatría? La raíz de la idolatría es que la gente no sentía que Dios está en todas partes. Entonces, como Dios no está aquí, Dios está en el cielo, escondido en algún lado. Entonces, mientras yo le doy honor al sol, que es su ministro, y no es una falta de respeto a Dios, porque Dios está en su palacio, Dios está en algún lugar ahí. Entonces, toda la raíz de la idolatría es negar la presencia de Dios en todas partes. Al panal, en mi cara. En mi cara no lo puedes hacer. Si no es en mi cara, sí lo puedes hacer. ¿Hay algún lugar que yo no esté? No, es lo que dijo Dios en el segundo mandamiento. Lo yeleja Elohim ajerim, no tendrás otras figuras mientras yo estoy presente. Quiere decir que la raíz de toda la idolatría es no sentir la presencia de Borolam. Ay. Eso es idolatría. Eso es idolatría. Entonces, ahora con eso se contestó todo. Cuando tú estás muy enojado, y al lado tuyo está una eminencia, Jajam Yudales, o Jajam Ovadia Yosef, un rab grande, ¿qué haces? Y quieres estallar, y vas a gritar, pero vas a decir, ¿sabes qué? Ahí está el Jajam. Bueno, pero ni modo, yo soy muy corajoso, sí, yo hago muchos corajes, pero en presencia de Jajam no lo puedo hacer. Ah, muy bien. Presencia de Jajam no. Cuando ya se va Jajam, sí. Entonces, no hay Alpanay, no está Dios. Toda persona que te enoja, lo puedes ver como un idólatra, porque la raíz del idólatra es que él no ve la presencia de Dios y tiene que acudir a toda la luna. Entonces, si tú te puedes enojar de esa manera, mañana puedes llegar también a adorar al sol. Porque vas a decir, el sol es el ministro de Dios. Pero en la presencia, tú no sientes la presencia de Dios. No nada más eso. Yo le digo por experiencia, cuando estuvo aquí mi maestro Rabbi Udades, Shelita, y lo invitamos aquí una noche a hablar, yo entraba con él. Cuando yo entraba con él, veía algunas personas me estaban dando honor a mí, y yo decía, no, como que te sientes mal cuando te dan honor en presencia de una eminencia. No, aquí el jajam es él. Como que no hay lugar. Yo me acuerdo que todo mi orgullo se aplastó cuando estuvo, como que yo era cero, me sentía cero. Íbamos a casa a pedirte de acá, como para ayudar para la yeshiva, y personas que a mí con dificultad me dan $100, ahí estaban dando las 50,000. Y yo decía, bueno, pero no entiendo. La semana pasada vine a pedirte para Marcela, y te costó trabajo darme 100. Y ahorita, así, 50. ¿Qué pasó? ¿Saben cuál es la respuesta? Ante una eminencia tan grande, el dinero se hace pequeño. Para él ahora en presencia de Jajam los 50 son como 100. Ya no valen. No valen viendo nada. Todo se minimiza ante una eminencia. ¿Ok? Dice el Talmud, toda persona que tiene orgullo es idólatra. ¿Por qué? Porque ante una eminencia no hay lugar al orgullo. Y si tienes orgullo es porque no sientes la eminencia de Dios, no sientes la presencia de Dios. ¡Alpanay! ¡En mi cara! Dios te dice, en mi ausencia puedes enojarte, en mi presencia no. Tú decides, si estoy ausente o estoy presente. Si estoy ausente ya estás en camino a la idolatría. En mi ausencia puedes ser orgulloso,
En mi presencia no, porque todo es mío. Aquí estoy yo. Es como el chofer del presidente que agarra de la limusina del presidente. Cuando el presidente está de vacaciones, viene está el chofer, viene mi limusina, la puedes ostentar, pero está el presidente al lado. Ya no. Entonces, si tú te das el lujo de ostentar, de ser orgulloso, de ser soberbio, es porque sientes la ausencia de Dios. La ausencia de Dios es camino a la idolatría, es alpana, así empezó la idolatría. Es un secreto de la voluntad. Ay, usted no tiene ni idea hasta dónde llega esto. ¿Hasta dónde llega este concepto de que la persona es otra persona, otra cuando siente, para imagínate que está el Rab Hades al lado tuyo. Una persona eminente que algún día la sentiste y dices, lo de Hashem es trillones de veces más, pero tú a este nivel actuarías así, gritarías así, te enojarías así, te sentirías orgulloso, ¿verdad que no? Entonces, si lo haces porque para ti, Dios no existe, Dios es menos que Rab, las dos cosas están pésimas. Alpanay en mi cara. ¿Hasta dónde llega esto? ¿Hasta dónde llega? Hay un pasuk en la Torah que dice en la Perashá Kedoshim, Al tifnu el aelelim, no se dirijan, es una expresión rara, no se dirijan hacia los ídolos. Al tifnu, no se volteen. Al tifnu. Viene el Shulchan Aruch, algo pele, porque mucha gente a veces dicen que somos fanáticos, que esto hay que escucharlo, quizá no nos quede saco, quizá no es nuestro nivel, pero hay que escucharlo. Dice el Shulchan Aruch, apunten en la referencia, Ilhot Shabbat, hoja 307, inciso 16. Capítulo 307, no, capítulo 307, Shin Zain, donde habla de Shabbat, dice así. Está hablando de las cosas que se pueden hacer en Shabbat y que no se pueden. Dice, libros de amor, historias de amor, novelas, o libros de todo tipo de humor, o Sifrei Milhamot, o libros de guerra, Asur likrot bahem be Shabbat, prohibido leerlos en Shabbat, es falta de respeto al Shabbat, leer novelas en Shabbat. Ve'af behol asur, también entre semanas está prohibido. ¿Por qué? Mishum moshav letzim, ve'over, y la persona que lee estos libros, en ese tiempo no había tele, si habría, diría, el que ve películas, había libros, historias de amor, historias de romance, todo, ¿ok? Románticas. La persona que lee eso, Over mishum al tifnu el aelilim, transgrede la prohibición de no se dirijan detrás de las figuras. ¿Qué tiene que ver? No tiene que ver nada. Dice, ¿cómo lo explican? Al tifnu, la palabra tifnu se puede leer tefanu. Tefanu quiere decir no despejar, lefanot. Hacer a un lado se llama lefanot. En vez de al tefanu el, no despejen a Dios de su mente. Es una prohibición. El mismo pasuk que naturalmente quiere decir no hagan idolatría, no vayan a hacer detrás, los jajamim lo interpretan, no hagan nada que los distraiga de pensar en Dios. Cuando una persona se pica en una novela, ¿puede pensar en Dios? Dios dice, mejor ni pienses en mí, no metas en esa mugre. Pero no piensa, a veces uno está tan picado, cada cosa que te tiene cautivado, nada te puede tener cautivado, porque entonces cuando estás cautivado, ya no está la presencia de Dios frente a ti. Si no está la presencia de Dios frente a ti, ya estás en un camino a la idolatría. Ya después puedes pensar en el sol, en la luna, porque ya no piensas en Dios. Ya te puedes enojar, ya puedes hacer coraje, ya puedes ser orgulloso, porque esas películas, o esas revistas, o esas historias, tienen un solo objetivo. ¿Cuál es? Cautivar la concentración de la persona por 1 o 2 horas, que no piense nada más que en la historia que está leyendo. Esto es uno de los peores pecados. Eso está relacionado con el segundo mandamiento. ¿Por qué? ¡Ay, qué exagerado es religioso! Ya que tiene, bueno, una novela, no lee, se está picando, ¿qué tiene? Se relaja uno. El único pecado que tienes, ¿sabes cuál es? Que en ese momento que te relajaste,
No pudiste pensar en Dios. Dios no estaba en tu presencia. ¿Y qué tiene de grave? Eso lleva a la idolatría. De ahí viene el enojo, de ahí vienen los corajes, de ahí viene el orgullo, y al final de ahí viene la idolatría, porque como ya no sientes a Dios, tienes que buscar a Dios en alguna figura, porque ya no lo tienes presente. Quiere decir que la gravedad, miren qué impresionante que está, y acá viste, y aquellas personas que publican esas revistas tienen doble gainam por el pecado de ellos y por el pecado de la gente que lo está leyendo. Es algo impresionante, pero lo que quiero decir, esto no es una jombra, no es una cosa de fanáticos, esto es ley, alajá. ¿Cuál es la conclusión de la charla de hoy? La conclusión es la siguiente. Si tú quieres saber qué es lo que ha destruido a la humanidad y lo que va a construir a la humanidad cuando venga el Mashiach, es un solo punto. Desde que se creó el mundo, pasando por Abraham Arishon, su nieto Enosh, siguiendo con Abraham Avinu, siguiendo con el pueblo de Israel del Cerro de Oro, luego cuando entraron a Israel, los judíos hicieron idólatras, fueron desterrados de la tierra, luego en Purim, otra vez en el milagro de Purim se habían apostolado la figura. Si quieres saber cuál es el punto clave de todo esto, es un solo punto. Es, ¿Dios está presente o está ausente? ¿Lo tienes frente a ti o no? Si lo tienes frente a ti, no hay lugar a la idolatría. Si está ausente, tienes que buscar. Entonces, si está ausente, ¿dónde está? En el sol, en la luna, en figuras, en muñecos. ¿Cómo se demuestra si está presente o ausente? Con tus actos. Si te enojas, dice que no está presente. Si eres soberbio, dice que no está presente. Si estás picado en una revista, en una película o en un partido de fútbol, estás así, viendo la jugada así, pues en ese momento no creo. Hay gente que sí, que también dice, Dios, ¿está bien? Si tú lo sientes así, no está tan grave. Si estás viendo un partido en vivo y estás pidiéndole a Dios que gane tu equipo favorito, no estaría tan mal. No estaría tan mal, sería menos grave. Yo recuerdo, al menos yo, cuando jugaba fútbol, yo era portero, y cuando decía un delantero así, y estaba yo, por favor, Dios, ayúdame a parar este penal. ¿Está bien? Así todavía se puede decir que está con Dios. Pero que está leyendo esas revistas, esas novelas, alguien está, no hay cómo meter a Dios ahí, no hay forma. Oye, Dios, que termine bien esta película. No hay. Borraste a Dios de tu presencia. Es el pecado. Entonces, para cerrar la conferencia, ¿se acuerdan cómo termina el Shulchan Aruch que les dije? La última frase del Shulchan Aruch, ¿cuál es? Tov Lev, una persona de buen corazón, Mishte Tamid, siempre está alegre. ¿Cómo empieza el Shulchan Aruch? El capítulo 1, Shiviti Hashem Lenegdi Tamid, la presencia de Dios frente a mí está siempre. ¿Saben que en Shulchan Aruch hay alajot, hay leyes? ¿Cómo la persona se debe de vestir? Cuando la persona se va a vestir, primero la mano derecha, después la izquierda, no puede la persona estar desnudo. Y dice Shulchan Aruch, algo mal que no diga la persona, yo estoy dentro de una recámara oscura, ¿quién me está mirando? Porque Dios también está en la recámara oscura. En lo más íntimo, ahí está su paz. Dice Shulchan Aruch, está en la ley, no es musar, es ley. La persona tiene que hacer acciones, esto es psicológico, acciones que demuestren que hay alguien aquí al lado. Todo lo que vayas delante de alguien, no lo hagas solo, porque nunca estás solo. Y si lo haces, te estás autoinculcando que no hay nadie. Y si te autoinculcas que no hay nadie, te estás preparando para la idolatría. Pues si no hay nadie, pues hay que buscarlo allá, acá en el sol. ¿Entendieron cómo está la vuelta? Ese es Purim Katán, esa es conferencia de Purim Katán, ese es el segundo mandamiento, y esa es la A y la Z del judaísmo. Empieza con esto y termina con esto. Todo es una sola cosa. Si ustedes nada más me permiten, de todos modos ya está. No es tan haram que me jale 2 minutos más. Ustedes saben, yo les conté que fui chofer de mi maestro, para estuve de Jud. Fui 7 años alumno y 3 años chofer. Subí de nivel de alumno a nivel de chofer. Aprendí más de chofer que de alumno. Porque uno va con ellos y aprende, vive con ellos. Mi maestro nunca me decía, Shaul, ¿me llevas a tal lugar? Jamás. Barminan. ¿Cómo va a usar a un alumno de chofer? O un muchacho que estudia toda se puede usar de chofer. Me decía, Shaul, ¿tienes algo que hacer en Tel Aviv? Estábamos en Jerusalén.
¿tienes algo que hacer en Tel Aviv? Y yo le decía, sí, tengo una cuñada y lo voy a visitar a mi cuñado, no sé qué. Dice, bueno, de paso me llevas. Así era la forma de pedirme esa educación. A tu subordinado, a tu alumno, que yo estaba esperando, ansiando que me pida, pero nunca me pidió. Dijo, oye, Shaul, ¿vas a ir a tal boda de fulano? Yo ni lo conocía. Decía, sí voy. Se me lleva, que ya que vas, me llevas. Como que diciendo, no vienes para mí. Siempre que nos íbamos de viaje de Jerusalén a Tel Aviv, él generalmente me explicaba a qué vamos. Dice, voy a visitar a Rav Shach para consultar un asunto de así, así, así. Y luego cuando salíamos me decía, consulté este asunto. Como yo era su alumno de confianza, me confiaba en el 99% de los casos. Esta vez me habló y me dice, Shaul, ¿tienes lo que hacer en Bene Berak? Le dije, sí, mi cuñado vive ahí, justamente hace mucho que no lo veo, voy. Me lleva, y, bueno, vamos en el coro, te filas a ver, todo bien. Y no me dice a qué vamos. Ya estamos a punto de llegar a Bene Berak. Me dice, Shaul, no me has preguntado a qué vamos, ni a dónde vamos. Le dije, no, Ram, ¿cómo le voy a preguntar? Dice, pues te voy a decir, voy a la casa de Rav Don Segal, una persona que tiene 10 años menos que él, también un jajam de Israel, para pedirle consejos cómo hacer para tener más hirat shamayim, para tener más temor a Dios, para ser más religioso, más frum, más nesmalach. El Rab Adez viaja, le pide a su alumno que lo lleve un viaje en carretera de 1 hora para aconsejarse con una persona 10 años menor que él, que le diga cómo hacerse más Yirat Shamayim, más fuerte en Torah, ser más religioso. Ya yo me volví loco. Usted va a volver loco, yo también. Y yo sé quién es mi Rab. Mi Rab tiene que ir a pedir consejo a un menor. Él le falta Yirat Shamayim, entonces ¿yo qué? Yo estoy en el infierno. Si él tiene que pedir consejos de Yirat Shamayim. Bueno, lo dejé ahí, en lo de Rav Don Segal. Me dice, creo que va a ser 10 minutos la plática. Pasa media hora y no sale, pasa 40 minutos y no sale. Le dije, Rav, ¿me puedo ir a visitar a mi cuñado? Sí, ven. Para que Rav no se sienta mal también que lo estoy esperando. Fui y regresé a la 1 de la mañana y todavía estaba dentro platicando. 2 horas, 3 horas. Salimos 1:30 de la mañana, de regreso a Jerusalén. En el camino le digo, Rav, ¿me puede decir síntesis de las 3 horas? Dice, la verdad, no logré sacar nada. Digo, ¿cómo? Dice, sí, todo el tiempo me repitió lo mismo. 3 horas. Yo le decía, pero dime algo más. Esto. Dice, nada más hay una sola clave. Así le dijo este Rav Don Segal al Rav. Hay una sola cosa. Todo el tiempo sentir que está Hashem al lado. Nada más. Así pasó, yo estoy hablando ahora contigo, Hashem está aquí escuchándonos. Nada más. Bueno, pero dime algo de ayuno, de cosas. Nada. Dice, escucha lo que estoy diciendo. Hashem está aquí, al lado. Yo ahora estoy hablando con usted, Hashem está aquí. Eso es todo lo que le saqué en 3 horas de plática. Con esto cierro la charla de hoy. Ese es el segundo mandamiento. No tengas figuras en mi presencia. Mientras estoy yo presente, no hay lugar ni a idolatría, ni a enojos, ni a corajes, ni a orgullo, ni a ambición, ni a dinero, ni no sé, todo está en evidencia, todo se minimiza ante Boreola. Y si tú sientes muy grande el dinero, es porque ya no está Dios frente a ti. Te sientes muy enojado porque no está Dios frente a ti. Muy orgulloso porque no está Dios frente a ti. Al panay en mi cara. Así empieza el Shulchan Aruch, así empieza. Shiviti Hashem lenektit ami, siempre. Dijo el Rabbi Arian hace 2 semanas aquí, estamos en el mes de la alegría. El rey David dice, ¿cuál es la clave de la alegría? Shiviti Hashem lenektit ami, kimiminiva lemot, de mi derecha no se va a mover. ¿Cuál es que sigue el pasuk? Lahem samach libi. Por eso mi corazón siempre está alegre. Una persona que logra sentir la presencia de Dios constantemente, no hay lugar a una angustia. Es el secreto de la alegría. Por eso empieza el Shulchan Aruch con la presencia de Dios y termina con todo el Mishtet Amid, siempre estar alegre, y una está relacionada con la otra, y es la clave, como empieza la Torah, como termina la Torah, como empieza la historia de la humanidad, y como se va a cerrar cuando venga el Mashiach y Merab Yameinu. Por Isameach.